¿Qué maestra te hizo darte cuenta de que algunas personas nunca deberían tener poder sobre los niños? Estaba en clase de español cuando mi teléfono vibró. Era mi hermanita Carmen. Diego, los doctores dicen que está pasando. No quiero morir sola. Se me heló la sangre. Carmen tenía 11 años y estaba sola en el hospital. La maestra suplente, señora Martínez, vio mi teléfono. Teléfonos guardados durante los exámenes estatales. Mi hermana se está muriendo. Tiene cáncer y los doctores acaban de llamarla. Sé todo sobre la situación de su familia. La señora Martínez me interrumpió fríamente. Toda la escuela lo sabe. Eso no significa que recibas trato especial. Mis compañeros de clase se movieron incómodamente. Todos habían estado en el funeral de mamá 3 semanas atrás. Habían visto a Carmen en su silla de ruedas aún agarrando la tarjeta de cumpleaños que mamá nunca pudo abrir. Otro mensaje. La enfermera dice tal vez 1 hora. Por favor, ven. Te necesito. Por favor, cállate. Estás sola. El doctor dijo que se está muriendo. El rostro de la señora Martínez se endureció. Se ha estado muriendo por meses. Momento conveniente para el día del examen. Revisa su Instagram, gritó Patricia. Todos conocían a Carmen. Era la niña que aún usaba zapatos con luces para la quimioterapia y llevaba su elefante de peluche a todas partes. Actualicé Instagram con manos temblorosas. Carmen había publicado un video desde su cama del hospital, tubos de oxígeno en la nariz, su carita tan pálida. Si alguien ve a mi hermano Diego, díganle que lo amo. Los doctores dicen que es hora. Tengo miedo de ir sola. La señora Martínez fue a su escritorio y sacó una caja de metal con cerradura. Teléfonos en la caja, protocolo de examen estatal, molesta a mi hermana ahora o falla automática y suspensión académica. Fue fila por fila. Los niños trataban de llamar al hospital antes de meter sus teléfonos, pero nada conectaba. Las paredes de concreto del edificio viejo convertían la mitad de la escuela en zona muerta. El teléfono fijo. Roberto señaló el teléfono del aula. La señora Martínez arrancó el cable de la pared. Sin interrupciones durante los exámenes estatales. Mi teléfono vibró una última vez antes de que ella lo tomara. Están llamando a papá, pero está en cirugía. Eres el único que puede venir. Por favor, no quiero morir como mami. Sola. Se está muriendo sola, grité. La señora Martínez cerró con llave la caja de teléfonos en su archivo. Entonces, hizo algo que me heló la sangre en las venas. Sacó sus llaves y cerró la puerta del aula desde adentro. Listo. Ahora podemos concentrarnos sin interrupciones. ¿Qué estás haciendo? Luis se levantó. Siguiendo protocolo de cierre. Lo practicamos el mes pasado. Sonrió fríamente. Nadie entra o sale hasta que termine el examen. A través de la ventana angosta de la puerta, pude ver niños en el pasillo yendo a almorzar. No podían oírnos a través del vidrio reforzado. Señora Martínez. La voz de Ana temblaba. Su hermana tiene 11 años. Se está muriendo sola. Regresó a su escritorio. Los hospitales tienen enfermeras. No está sola. Mi pecho se sentía como si se estuviera hundiendo. Carla estaba en la ventana tratando de forzarla a abrir. Estas ventanas viejas solo abren 15 centímetros. Protocolo de seguridad. Tal vez alguien se dé cuenta, comenzó David. Es hora de almuerzo, dijo Roberto secamente. Nadie viene aquí por 1 hora. La señora Martínez sacó su propio teléfono. Se aseguró de que todos viéramos cómo lo ponía en su cajón y lo cerraba con llave. ¿Ven? Sigo las mismas reglas. Eso se llama justicia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Justo como mamá siempre decía, a veces tienes que elegir entre las reglas y lo correcto. Miré a la señora Martínez directamente a los ojos. ¿Quieres detenerme? Tendrás que detenerme físicamente. Siéntate ahora mismo o... Levanté mi silla. ¿Sabes qué? No. Crash. La ventana explotó. Vidrio por todos lados. La alarma empezó a sonar. Estás expulsado. Estás... Ya me estaba trepando. Fue entonces que lo escuché detrás de mí. Sillas raspando, pies corriendo. Si él está expulsado, yo estoy expulsado. Voz de Luis. Yo también. Ana. Muévete, señora Martínez. Miré hacia atrás y vi a toda la clase empujándola, inundando a través de la ventana rota detrás de mí. Incluso la silenciosa Elena. Incluso David, con calificaciones perfectas. La señora Martínez estaba gritando sobre policía, sobre cargos criminales, sobre futuros arruinados. No recuerdo llegar al hospital. Solo recuerdo volar por las salas pediátricas, corriendo al cuarto 417. Carmen estaba tan pequeña en esa cama. Su respiración era tan superficial. Cuando irrumpí por la puerta, sus ojos se abrieron débilmente. Diego, ¿viniste? Estoy aquí, Carmen. Estoy justo aquí. Apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Tenía tanto miedo de ir sola como mami. Toda la clase irrumpió por la puerta minutos después. Todos me habían seguido. Carmen les sonrió débilmente. Luego me miró de nuevo. Ahora no estoy sola. Falleció pacíficamente 20 minutos después, sosteniendo mi mano, rodeada de amor. La licencia de enseñanza de la señora Martínez fue revocada en todos los estados. Los cargos criminales aún están pendientes. Qué bueno. O eso pensé. Porque cuando estábamos limpiando el cuarto de hospital de Carmen, encontré algo en su diario que me heló la sangre en las venas. Diego, necesito contarte algo sobre la señora Martínez. Había escrito el día anterior. La entrada continuaba. Vino a ver a mami en el hospital. Estaban discutiendo. Mami siguió diciendo, nunca los tendrás. Nunca. La señora Martínez dijo algo sobre cuando te vayas. Fue entonces que lo encontré escondido en el elefante de peluche. Una carta en la letra de mamá, fechada 1 semana antes de morir. Y cuando leí la primera línea, entendí por qué estaba dispuesta a dejar morir sola a una niña de 11 años. Mis manos temblaron mientras alicé el papel arrugado en la mesa de la sala de espera. La letra de mamá llenaba 3 páginas. Y justo ahí arriba, había escrito que la señora Martínez había estado tratando de conseguir nuestra custodia por meses. La carta lo explicaba todo. La señora Martínez era la hija del primo de papá, que había perdido su trabajo de maestra en Ohio,
por algo llamado problemas de límites con estudiantes. Había aparecido aquí 6 meses atrás, alegando que quería ayudar a nuestra familia. Mamá escribió que la señora Martínez me había estado observando en la escuela y anotando cada cosa mala que hacía. Había estado construyendo un archivo para probar que era demasiado enojado y violento para cuidar de Carmen después de que mamá muriera. Cada vez que alzaba la voz en clase o me frustraba con la tarea, la señora Martínez lo anotaba y lo convertía en evidencia. La carta de mamá decía que la señora Martínez planeaba ir a corte la semana después del funeral para conseguir custodia de emergencia. Mis manos no dejaban de temblar mientras saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos de cada página. Me las envié. Luego hice una nueva cuenta de correo solo para esto y las envié ahí también. La puerta de la sala de espera se abrió y toda mi clase entró. Luis preguntó si estaba bien mientras Ana me entregó un paquete de pañuelos de su mochila. Levanté la primera página de la carta y vi sus caras cambiar mientras la leían. Patricia agarró su teléfono y empezó a tomar sus propias fotos mientras Roberto siguió diciendo que necesitábamos llamar a la policía inmediatamente. David mencionó que su mamá era abogada y sacó su teléfono para llamarla. Fue entonces que recordé lo que Carmen había escrito sobre la señora Martínez visitando a mamá. Busqué en la mochila de Carmen hasta que encontré su diario con la portada de unicornio brillante. Había más entradas que no había visto antes. Hace 2 semanas, había escrito que la señora Martínez trajo papeles al cuarto de hospital de mamá, y mamá no los quiso firmar. Otra entrada del mes pasado decía que la señora Martínez siguió haciendo preguntas raras a Carmen sobre mí. ¿Alguna vez le gritaba? ¿Me enojaba? ¿La asustaba? Carmen había escrito con pluma gel morada que le dijo a la señora Martínez que yo era el mejor hermano mayor del mundo entero. Leer esas palabras me hizo perder el control completamente. Roberto sacó su teléfono e inició un chat grupal con todos de nuestra clase de español. En 10 minutos, teníamos declaraciones de todos los 13 niños que fueron encerrados en ese salón. Carla escribió exactamente lo que vio, describiendo cómo la señora Martínez cerró la puerta y arrancó el cable del teléfono de la pared. Luis escribió sobre escuchar el video de mi hermana y ver a la señora Martínez sonreír mientras se negaba a dejarme ir. Elena, que nunca hablaba en clase, escribió 3 párrafos sobre lo asustada que estaba viendo a un adulto atraparnos durante una emergencia. Roberto documentó la cronología minuto por minuto. Ana describió a la señora Martínez poniendo su propio teléfono en el cajón para probar que estaba siendo justa. Incluso David, que nunca se metía en problemas, escribió sobre lo mal que se sintió estar encerrado mientras la hermana de alguien se moría. Esa noche, papá finalmente llegó a casa del hospital y le mostré todo. Su cara se puso blanca mientras leía la carta de mamá y tuvo que sentarse en la mesa de la cocina. Siguió moviendo la cabeza diciendo que no tenía idea de nada de esto. Sabía que la señora Martínez era algún tipo de pariente lejano a través de su primo, pero no sabía sobre su pasado o por qué realmente vino aquí. Pensó que solo estaba tratando de ayudar a nuestra familia durante un momento difícil. Se frotó la cara con ambas manos y empezó a contarme cómo la señora Martínez apareció por primera vez en el hospital 6 meses atrás, mientras él estaba entre cirugías. Dijo que era familia a través de su primo Margareta y quería ayudar con nosotros los niños mientras mamá estaba enferma. Papá sacó su teléfono y me mostró los mensajes que ella le había enviado. Todos estos mensajes sobre querer apoyar a la familia y cómo los niños necesitan estabilidad durante tiempos difíciles. Pensó que tener otro adulto cerca sería bueno para nosotros, especialmente alguien que trabajaba en mi escuela y podía vigilarme. Le pregunté directamente si sabía que había estado visitando a mamá en el hospital. Sus hombros se hundieron y admitió que la señora Martínez había pedido el número del cuarto de mamá muchas veces. Se lo dio, pensando que quería orar con mamá o traerle flores o algo normal que hacen los parientes. Nunca pensó que iba ahí para presionar a mamá sobre papeles de custodia. Nos quedamos sentados por un minuto, solo mirando toda la evidencia extendida por la mesa de la cocina. Papá levantó el teléfono y marcó 911, diciéndoles que necesitábamos reportar algo sobre la señora Martínez. 20 minutos después, un policía apareció en nuestra puerta. Este hombre mayor con una libreta que escuchó todo y revisó la carta de mamá. Me pregunto por qué la señora Martínez eligió hoy de todos los días para mostrar este lado de sí misma tan abiertamente. La forma en que cerró esa puerta y arrancó el cable del teléfono. Eso no es solo seguir reglas, es algo completamente diferente, ¿verdad? Tomó fotos de cada página y anotó lo que le dijimos, pero luego dijo que las disputas de custodia eran asuntos civiles, a menos que hubiera prueba de un crimen real. Tomó un reporte y nos dio un número de caso, pero nos advirtió que no esperáramos mucho del lado criminal. La mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras comía cereal, y era la secretaria de la escuela diciendo que necesitaba ir por la ventana rota. Papá agarró sus llaves y dijo que venía conmigo, e hicimos copias de la carta de mamá en la biblioteca en el camino. La oficina de la directora Weaver olía a café y esas velas de vainilla que siempre tenía encendidas. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, mientras papá se paró detrás de mí y empecé a explicar todo desde el principio. Leyó la carta de mamá, y su cara fue de confundida a preocupada a completamente conmocionada. Levantó el teléfono de su escritorio y llamó a la oficina del distrito, diciéndole a quien contestó que necesitaban a Alden Proctor en la escuela inmediatamente para una investigación de emergencia. Mientras esperábamos que llegara, abrió el archivo personal de la señora Martínez en su computadora y empezó a revisarlo. Sus ojos se agrandaron mientras leía algo en la pantalla. Volteó el monitor para que pudiéramos verlo y señaló la parte sobre por qué la señora Martínez dejó su último trabajo. La aplicación decía razones personales, pero había un archivo adjunto de su distrito anterior que mencionaba renuncia forzada debido a violaciones de límites con estudiantes.
Alden Proctor apareció una hora después con un maletín y una grabadora digital. Era este hombre alto en traje gris, que nos estrechó las manos y dijo que tomaba estos asuntos muy en serio. Por las siguientes 2 horas, me entrevistó sobre todo, grabando cada palabra y haciendo copias de toda nuestra evidencia. Siguió preguntando sobre fechas y horarios específicos cuando la señora Martínez interactuó con nuestra familia, tomando notas en esta libreta de cuero. Quería saber exactamente cuándo empezó a visitar a mamá, cuándo preguntó sobre custodia, cuándo nos encerró en el salón. Luego soltó algo que me revolvió el estómago. 2 otras familias ya habían presentado quejas sobre la señora Martínez, tratando de involucrarse demasiado en sus vidas personales. Una era un papá soltero cuya esposa murió de cáncer el año pasado, y la señora Martínez siguió apareciendo en su casa ofreciendo ayudar con sus hijos. La otra familia tenía una mamá con esclerosis múltiple, y la señora Martínez había estado haciendo preguntas raras a sus hijos sobre su vida en casa. Esa tarde, estaba sentado en mi cuarto cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Era Rosa Aras, una de las enfermeras del pabellón pediátrico que había cuidado a Carmen. Había oído sobre la investigación de alguien en el hospital, y quería decirme lo que vio. Confirmó que la señora Martínez había estado discutiendo con mamá en su cuarto, como 2 semanas antes de que mamá muriera. Rosa escuchó a la señora Martínez decir: «Esos niños necesitan orientación apropiada», en este tono realmente agresivo, mientras mamá siguió diciendo que no una y otra vez. Rosa estaba a punto de entrar a revisarlas cuando la señora Martínez salió furiosa luciendo enojada. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Rosa también recordaba a la señora Martínez tratando de meterse en los registros médicos de Carmen, alegando ser familia. Había ido a la estación de enfermeras y pidió ver las gráficas de Carmen, diciendo que era nuestra tía y necesitaba saber sobre opciones de tratamiento. Cuando las enfermeras pidieron identificación probando que era familia, la señora Martínez se molestó e hizo una escena sobre cómo el hospital mantenía a los miembros de familia en la oscuridad. Seguridad tuvo que subir y escoltarla fuera del edificio cuando no se quería ir sola. Rosa dijo que había archivado un reporte de incidente sobre eso, pero no sabía si alguien había hecho seguimiento. Me dio la fecha y hora que pasó y dijo que testificaría si la necesitábamos. La mañana siguiente en la escuela, entré al caos total con niños por todas partes, sosteniendo letreros que decían cosas como «Despidan a Martínez ya» y «Justicia para Diego y Carmen». Luis y Ana habían organizado todo durante la noche, mandando mensajes a todos sobre lo que pasó. Roberto estaba repartiendo volantes con una cronología de todo lo que la señora Martínez hizo, desde encerrarnos hasta dejar que mi hermana muriera sola. Incluso niños de otros grados que no me conocían personalmente se unían después de escuchar la historia. La directora Weaver salió tratando de hacer que todos fueran a clase, pero nadie se movía. La mamá de Carla apareció con un megáfono y empezó a liderar cánticos sobre seguridad infantil. Más padres siguieron llegando, parqueando sus carros justo en la entrada principal y exigiendo respuestas. La camioneta de noticias locales llegó justo cuando llegó el superintendente del distrito, luciendo en pánico. Fue entonces que el papá de Patricia, que estaba en la junta escolar, anunció que estaban convocando una reunión de emergencia para esa noche. Para la hora del almuerzo, la protesta había crecido tanto que las clases básicamente fueron canceladas. Los maestros también estaban saliendo a apoyarnos, compartiendo sus propias preocupaciones sobre el comportamiento de la señora Martínez. El hermano mayor de Roberto, que se graduó el año pasado, publicó sobre ello en redes sociales y se volvió viral en horas. La reunión de la junta escolar esa noche fue locura absoluta con cada asiento lleno y gente parada a lo largo de las paredes. Los padres se turnaban en el micrófono compartiendo historias perturbadoras sobre la señora Martínez. Una mamá dijo que la señora Martínez había hecho preguntas realmente personales sobre sus finanzas familiares durante una conferencia de padres. Otro papá dijo que había aparecido en su lugar de trabajo preguntando sobre la condición médica de su esposa. Una mamá soltera se quebró llorando, diciendo que la señora Martínez siguió ofreciendo cuidar a sus hijos gratis, lo que parecía bueno al principio, pero se volvió escalofriante. Luego las puertas se abrieron y la señora Martínez entró usando este traje profesional como si nada hubiera pasado. Fue directo al micrófono y empezó a hablar sobre cómo todo esto era un gran malentendido. Alegó que yo era un estudiante inestable con tendencias violentas y que solo estaba siguiendo protocolo. Cuando alguien gritó sobre la carta de mamá, realmente sonrió y dijo que mamá estaba confundida por la medicación para el dolor. Fue entonces que papá se levantó de donde había estado sentado calladamente atrás. Caminó al frente y le dijo a todos que la señora Martínez estaba mintiendo sobre todo. De repente soltó que papá le había prometido que podía ayudar a criarnos después de que mamá muriera. La cara de papá se puso completamente roja y la llamó mentirosa frente a todos. Los miembros de la junta se miraban en shock mientras la señora Martínez siguió insistiendo que papá había acordado esto. Dijo que lo discutieron en el hospital y él había estado agradecido por su oferta de ayudar. Papá sacó su teléfono y mostró mensajes donde específicamente le había dicho que se alejara de nosotros. La junta votó ahí mismo para suspenderla inmediatamente mientras investigaban todo. 3 días después, Alden Proctor llamó para decirnos lo que había encontrado durante su investigación. La señora Martínez había estado investigando leyes de tutela por meses antes de que mamá siquiera muriera. Había marcado docenas de sitios web sobre procedimientos de custodia y requisitos para conseguir tutela. Incluso consultó con un abogado de familia llamado Roger Paulson sobre el proceso. El abogado había guardado todos sus correos porque algo se sentía mal sobre toda la situación. Contactó al distrito él mismo,
diciendo que estaba perturbado por lo que había aprendido después de ver las noticias. En los correos, la señora Martínez describía a nuestra familia como negligente y alegaba que estábamos en peligro. Escribió que papá nunca estaba en casa por el trabajo y yo no podía cuidar apropiadamente a Carmen. Nos llamó familia rota que necesitaba a alguien estable que interviniera y nos salvara. El abogado le había dicho que no tenía bases para custodia, lo que aparentemente la enojó. Había respondido diciendo que encontraría una manera de probar que necesitábamos su intervención. Esa misma tarde, un reportero del Canal 7 apareció en nuestra casa después de que los padres los contactaron. Papá no quería hablar al principio, pero lo convencí de que la gente necesitaba saber la verdad. La historia salió esa noche, y en horas, gente del pasado de la señora Martínez empezó a presentarse. Un director de Idaho llamó a la estación de noticias diciendo que había renunciado de su escuela después de problemas similares. Una familia en Oregon publicó en Facebook sobre cómo trató de conseguir custodia de sus hijos. 3 escuelas diferentes confirmaron que había sido forzada a irse por cruzar límites con estudiantes y familias. La mañana siguiente, una detective llamada Marta Weiss, de la Unidad de Crímenes contra Niños, vino a nuestra casa. Dijo que esto había ido mucho más allá de un asunto escolar y ahora era una investigación criminal. Me entrevistó por 3 horas, grabando todo y tomando notas sobre cada interacción con la señora Martínez. Entrevistó a todos mis compañeros también, construyendo un caso por intento de fraude y conspiración. Durante la investigación, la detective Weiss encontró algo que enfermó a todos. La señora Martínez había estado tomando fotos mías en la escuela sin mi permiso por meses. Tenía un archivo completo en su computadora etiquetado «Evidencia de inestabilidad», con cientos de fotos. Las fotos eran solo cosas normales, como yo riendo con amigos o viéndome cansado en clase. Había añadido subtítulos a cada una, tratando de hacer que el comportamiento normal de adolescente se viera preocupante. Una foto realmente hizo suspirar a la detective Weiss cuando nos la mostró. Era una foto de mí, llorando en el funeral de mamá, mi cara contorsionada de pena. La señora Martínez había escrito debajo «inestabilidad emocional e incapacidad para lidiar con pérdida». Incluso la detective, que había visto cosas terribles en su trabajo, se veía conmovida por lo cruel que era eso. El hospital llamó a papá la mañana siguiente mientras desayunábamos. Querían reunirse con nosotros sobre su propia investigación en los registros de cuidado de mamá. Manejamos ahí en silencio y nos reunimos con el administrador en un pequeño salón de conferencias. Sacó una carpeta gruesa y nos mostró registros de visitantes de las últimas semanas de mamá. El nombre de la señora Martínez aparecía 7 veces, no las 2 visitas que había dicho a todos. El administrador señaló las fechas y noté algo que me enfermó. Algo no cuadra sobre la señora Martínez visitando a mamá 7 veces cuando alegaba solo 2 visitas. Los registros del hospital no mienten. Entonces, ¿qué estaba realmente haciendo durante esas otras 5 visitas que quería mantener ocultas? Cada visita pasó justo antes de que mamá empeorara. Después de la primera visita, la presión arterial de mamá se disparó. Después de la tercera, tuvo problemas respiratorios. Después de la quinta, sus riñones empezaron a fallar. El administrador dijo que no podían probar que la señora Martínez hizo algo, pero el patrón era perturbador. Luego la enfermera jefe del pabellón de Carmen tocó la puerta y entró con su propia carpeta. Nos mostró registros telefónicos donde la señora Martínez había llamado al pabellón pediátrico 23 veces preguntando sobre Carmen. Las llamadas siempre hacían las mismas preguntas sobre expectativa de vida y cuánto tiempo quedaba. Las enfermeras pensaron que era raro, pero no sabían a quién decirle, ya que la señora Martínez alegaba estar ayudando a nuestra familia. Una enfermera había escrito notas sobre la señora Martínez, tratando de conseguir detalles médicos que no eran de su incumbencia. De vuelta en la escuela, mis compañeros fueron increíbles a través de todo. Luis empezó a traerme almuerzo todos los días para que no tuviera que ir a la cafetería solo. Roberto organizó aventones de ida y vuelta a la escuela cuando papá no podía llevarme. Ana hizo copias de todas sus notas y tareas sin que se lo pidiera. Incluso Elena, que apenas le hablaba a alguien antes, empezó a sentarse conmigo durante los periodos libres. Solo se sentaba ahí calladamente, pero su presencia ayudaba más de lo que las palabras podrían. Organizó grupos de estudio en su casa y se aseguró de que no me atrasara en ninguna materia. 2 semanas después de que Carmen muriera, la escuela tuvo un servicio memorial en el auditorio. Cada persona de nuestra clase de español apareció usando zapatos con luces como Carmen solía usar. Los maestros que habían tenido a la señora Martínez como suplente se presentaron con sus propias historias. Uno dijo que la señora Martínez había hecho demasiadas preguntas personales sobre las vidas en casa de los estudiantes. Otro mencionó que había tratado de conseguir acceso a archivos confidenciales de estudiantes. El maestro de matemáticas dijo que la señora Martínez se había ofrecido como voluntaria para hacer visitas en casa, lo que no era normal para suplentes. Durante el servicio, Patricia se levantó y leyó un poema que había escrito sobre la valentía de Carmen. Habló sobre los zapatos con luces y el elefante de peluche, y cómo Carmen sonreía incluso durante la quimio. La gente estaba llorando por todas partes, incluso los niños rudos que nunca mostraban emoción. Después del servicio, todos fuimos afuera al patio donde mantenimiento había cavado un hoyo para un árbol. Lo plantamos juntos, todos turnándose con la pala. La directora reveló una placa que decía, en memoria de Carmen, quien nos enseñó que el amor es más fuerte que las reglas. 3 días después, el investigador del distrito terminó su reporte y papá consiguió una copia. Tenía 47 páginas de largo y listaba 17 violaciones de política diferentes que la señora Martínez había cometido. Había mentido en su aplicación sobre empleo previo, había accedido a registros de estudiantes sin permiso, había violado límites con múltiples familias,
El reporte recomendaba proceso criminal y decía que nunca debería permitírsele estar cerca de niños otra vez. El investigador encontró evidencia de que había estado planeando algo con nuestra familia por meses. Esa misma tarde, la policía recibió un aviso de que la señora Martínez estaba en la estación de autobuses. Los oficiales la encontraron tratando de comprar un boleto a Florida con efectivo. Tenía 2 maletas y se había teñido el cabello negro para cambiar su apariencia. La arrestaron ahí mismo en el mostrador de boletos, mientras otros pasajeros miraban. Gritó que todo era un malentendido y solo estaba tomando unas vacaciones. Los oficiales la acusaron de intento de interferencia custodial, fraude y conspiración para cometer secuestro. En su audiencia de fianza 2 días después, la corte estaba llena de padres de la escuela. El fiscal se levantó y soltó una bomba que conmocionó a todos. La señora Martínez había hecho esto antes en otros 2 estados. En Montana, trató de conseguir custodia de 3 niños cuya mamá tenía cáncer. En Nevada, se enfocó en una familia donde el papá se estaba muriendo. Ambas veces, se posicionó como el adulto estable que podía salvar a los niños. Las familias de esos estados enviaron declaraciones describiendo su manipulación. El juez escuchó todo con una expresión sombría en su cara. Cuando fue hora de decidir sobre fianza, llamó a la señora Martínez un peligro claro para niños y un riesgo de fuga. Negó completamente la fianza, lo que significaba que se quedaría en la cárcel hasta el juicio. Mientras los alguaciles se la llevaban esposada, empezó a gritar que era inocente y todos nos arrepentiríamos de esto. Gritó que solo quería ayudarnos y que papá era el verdadero criminal por descuidar a sus hijos. Siguió haciendo la víctima incluso mientras la arrastraban fuera de la corte. Esa noche, papá se derrumbó completamente por primera vez desde que mamá murió. Se culpó por dejar que la señora Martínez entrara en nuestras vidas y no podía dejar de disculparse conmigo. Le mostré la carta de mamá otra vez, donde específicamente escribió que no lo culpara. Mamá sabía que la señora Martínez era una manipuladora maestra que engañó a todos. Papá empezó a ver a un terapeuta la semana siguiente para lidiar con su culpa. El terapeuta lo ayudó a entender que depredadores como la señora Martínez son expertos en encontrar familias vulnerables. Papá fue 2 veces por semana y lentamente empezó a perdonarse por no ver a través de sus mentiras. 2 semanas después, estaba revisando el joyero de mamá, buscando su collar para usar en corte, cuando mis dedos encontraron un papel doblado atorado bajo el forro de terciopelo. Mis manos temblaron mientras abrí otra carta de mamá. Esta dirigida tanto a mí como a papá, fechada, solo 3 días antes de que muriera. Escribió que la señora Martínez era la mejor mentirosa que había conocido. Alguien que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa, y no deberíamos culparnos por no ver a través de su actuación, cuando incluso profesionales entrenados en sus escuelas anteriores habían sido engañados. La carta explicaba cómo la señora Martínez se había ofrecido como voluntaria en el hospital por meses antes de que mamá se enfermara, aprendiendo sobre familias vulnerables y esperando el objetivo perfecto. Mamá nos rogó que nos perdonáramos, porque depredadores como la señora Martínez pasan años perfeccionando su manipulación. Le mostré la carta a papá esa noche y vi la culpa finalmente empezar a dejar sus ojos. La semana siguiente, la junta escolar tuvo una reunión de emergencia donde anunciaron nuevas reglas, requiriendo que todos los suplentes proporcionaran 3 referencias de escuelas anteriores y pasaran verificaciones de antecedentes expandidas. La llamaron Ley de Carmen, en honor a mi hermana, y cada padre en el auditorio lleno se levantó y aplaudió mientras yo me sentaba ahí tratando de no llorar. La directora dijo que también habían contratado a un consejero de tiempo completo, solo para monitorear límites de suplentes e investigar cualquier preocupación inmediatamente. 3 meses se arrastraron antes de que el juicio de la señora Martínez finalmente empezara en una fría mañana de lunes en marzo. La corte estaba llena de reporteros y padres de la escuela, todos queriendo ver justicia por lo que había hecho. Tuve que testificar el segundo día, sentándome en esa silla de testigo y contándole a un salón lleno de extraños sobre el peor día de mi vida. El fiscal me pidió describir romper la ventana mientras mi hermana se moría sola, y tuve que parar 2 veces porque no podía respirar a través de los recuerdos. Me hizo leer partes de las cartas de mamá en voz alta, y varios miembros del jurado se limpiaron los ojos cuando llegué a la parte sobre Carmen, teniendo miedo de morir sola. El abogado defensor trató de hacerme ver inestable, preguntando sobre mis calificaciones bajando después de que mamá muriera y el incidente de la ventana, pero el fiscal objetó, y el juez lo calló. El tercer día, mis compañeros testificaron uno por uno sobre lo que vieron en el salón. Luis fue primero, describiendo cómo me siguió a través de la ventana rota porque sabía que era lo correcto, incluso si significaba ser expulsado. Su voz se quebró cuando le dijo al jurado sobre ver a la señora Martínez cerrar la puerta y tomar los teléfonos sabiendo que una niña de 11 años se estaba muriendo sola. Ana testificó después, explicando cómo la señora Martínez había sonreído mientras me negaba la oportunidad de estar con mi hermana moribunda. Roberto le dijo a la corte sobre la señora Martínez arrancando el cable del teléfono de la pared para prevenir cualquier llamada al hospital. Incluso la callada Elena subió al estrado, su voz firme mientras describía la mirada fría en la cara de la señora Martínez cuando dijo: «Los hospitales tienen enfermeras, así que Carmen no estaba realmente sola». David testificó último, usando su memoria perfecta para dar citas exactas de todo lo que la señora Martínez dijo ese día. El abogado defensor trató de pintar a la señora Martínez como mentalmente enferma e incomprendida, trayendo a un psicólogo que nunca realmente la había conocido para hablar sobre estrés y mal juicio. Pero el fiscal destruyó esa historia presentando cajas de evidencia, mostrando la planeación cuidadosa de la señora Martínez a través de meses. Tenían sus cuadernos personales donde había escrito planes detallados sobre conseguir mi custodia y cualquier dinero de seguro de mamá.
El fiscal mostró correos donde la señora Martínez investigó leyes de tutela e incluso buscó cuánto reciben de seguridad social los huérfanos. Encontraron búsquedas de Google en su computadora sobre cómo probar que un padre no es apto y procedimientos de custodia de emergencia que databan 6 meses atrás. El cuarto día, familias de Montana y Nevada testificaron por videolink sobre los intentos anteriores de la señora Martínez de robar a sus hijos. Una madre de Montana se derrumbó sollozando mientras describía cómo la señora Martínez convenció a su esposo moribundo de firmar papeles haciéndola tutora de los niños. Papeles que afortunadamente no eran legales porque no estaban notariados. Un padre de Nevada explicó cómo la señora Martínez había llamado a servicios infantiles sobre él 12 veces con reportes falsos, mientras su esposa estaba en cuidado de hospicio. Otra familia describió encontrar a la señora Martínez en su casa a las 2 de la madrugada, alegando que solo estaba revisando a los niños después de la muerte de su mamá. El fiscal presentó registros mostrando que la señora Martínez había sido despedida de 3 escuelas diferentes por violaciones de límites con estudiantes. Después de 5 días de testimonio, el jurado fue a deliberar a las 2 de la tarde de un viernes. Esperamos en un pequeño cuarto por el pasillo, papá sosteniendo mi mano mientras la tripulación de la ventana se sentó alrededor de nosotros para apoyo. A las 5:47 de la tarde, el alguacil vino por nosotros porque el jurado había llegado a un veredicto. Mis piernas se sentían como gelatina. Caminando de vuelta a esa corte, la señora Martínez llamó al pabellón de Carmen 23 veces, haciendo las mismas preguntas sobre cuánto tiempo quedaba. Eso no es preocupación, eso es calcular. Esos registros telefónicos me hacen preguntarme si estaba esperando el momento perfecto para hacer su jugada con nuestra familia. El presidente del jurado se levantó y leyó culpable en todos los 14 cargos, incluyendo intento de secuestro, fraude, conspiración e interferencia custodial. La cara de la señora Martínez se puso blanca y agarró la mesa de defensa como si pudiera caerse. El juez programó la sentencia para 2 semanas después y negó la petición de la defensa de dejarla libre bajo fianza. En la audiencia de sentencia, tuve que leer mi declaración de impacto de víctima a la corte. Me paré en el podio con manos temblorosas y les conté sobre los últimos momentos de Carmen, cómo estaba aterrada de morir sola como mamá, y cómo la señora Martínez trató de hacer que eso pasara solo para lastimarme. Expliqué cómo la señora Martínez usó la muerte de mi hermana como oportunidad para tratar de robarnos, convirtiendo el peor día de mi vida en parte de su plan enfermo. La cara del juez se puso más dura con cada palabra que leí. Cuando terminé, el juez sentenció a la señora Martínez a 15 años en prisión sin posibilidad de liberación temprana. Llamó a la señora Martínez un depredador que se enfocaba en familias en duelo en sus momentos más vulnerables. Mientras los alguaciles le pusieron esposas a la señora Martínez para llevársela, empezó a gritar que era inocente y todos nos arrepentiríamos de esto. Gritó que solo quería ayudarnos y que papá era el verdadero criminal por descuidar a sus hijos. La detective que trabajó nuestro caso nos dijo después que la señora Martínez estaría en un registro nacional que le impide trabajar con niños otra vez, incluso después de salir de prisión. 2 semanas después de que terminó el juicio, la escuela tuvo una asamblea obligatoria sobre reconocer comportamiento depredador y la importancia de hablar cuando adultos cruzan límites. Trajeron expertos que explicaron cómo los depredadores eligen objetivos vulnerables y lentamente rompen límites normales a través del tiempo. Toda la escuela tuvo que asistir, y nos dieron tarjetas de cartera con señales de advertencia que observar y números telefónicos para llamar si alguna vez nos sentíamos inseguros con un adulto. 3 semanas después de la asamblea, papá y yo entramos al pabellón pediátrico, cargando una caja de libros y animales de peluche que compramos en Target. La enfermera jefe nos reconoció de cuando Carmen estaba ahí y nos mostró el cuarto de juegos donde 8 niños estaban esperando la hora del cuento. Me senté en el piso y empecé a leer Donde viven los monstruos salvajes, mientras papá repartía los juguetes a niños conectados a postes de suero. Un niño sin cabello se agarró de la pierna de papá y no la soltó hasta que papá lo cargó y lo dejó sentarse en su regazo durante toda la historia. Volvimos cada sábado después de eso, trayendo libros y juguetes diferentes cada vez. Los niños empezaron a llamarme chico de cuentos y papá se convirtió en señor juguetes, y verlos sonreír hizo que el sentimiento vacío en mi pecho doliera un poco menos. 6 meses pasaron así con papá y yo encontrando maneras de llenar el silencio en nuestra casa, ayudando a otros niños a pelear lo que Carmen no pudo vencer. Empezamos a cocinar cena juntos cada noche, en lugar de ordenar comida para llevar, y me enseñó cómo hacer la receta de lasaña de mamá, que nunca escribió. Durante esas sesiones de cocina, hablábamos de Carmen y mamá sin llorar, compartiendo memorias graciosas como cuando Carmen trató de enseñarle al gato a usar sus zapatos con luces. La tripulación de la ventana se reunía cada viernes en la pizzería cerca de la escuela. Nuestra mesa siempre reservada en la esquina de atrás, donde nos habíamos reunido por primera vez después de romper esa ventana del salón. Luego empezó un chat grupal, donde compartíamos todo desde ayuda con tarea hasta apoyo de ataques de pánico a las 2 de la madrugada. Ana hizo pulseras a juego con dijes de ventana que todos usábamos todos los días. Roberto se metió en 3 peleas defendiéndome de niños que dijeron que estaba loco por romper la ventana, e incluso la callada Elena empezó a hablar en clase cuando los maestros se ponían muy duros con estudiantes. Ya no éramos solo compañeros de clase, sino algo más fuerte, unidos por vidrio y pena, y hacer lo correcto. La mamá de David convocó una reunión en su oficina legal, en el centro donde puso papeles, para una demanda civil contra la señora Martínez y el distrito escolar. Explicó cómo el distrito falló en verificar apropiadamente a la señora Martínez,
e ignoró señales de advertencia, haciéndolos responsables por angustia emocional y peligro. Las negociaciones del acuerdo tomaron 4 meses con el distrito, finalmente acordando pagar a un fondo especial que ayudaría a familias a identificar y pelear depredadores de custodia. La mamá de David no nos cobró nada, diciendo que lo que pasamos fue pago suficiente para que ella peleara esta batalla. Llegó la primavera, y de repente fue día de graduación con todos nosotros en nuestras togas y birretes, sudando en el calor de junio. La directora Weaver dio su discurso sobre valor y elegir lo correcto sobre reglas, y cuando mencionó el nombre de Carmen, toda la clase graduada se levantó y aplaudió por 5 minutos seguidos. Tuve que limpiarme los ojos con la manga de mi toga, mientras papá filmó todo desde la tercera fila. Después de la ceremonia, me dirigía a encontrar a papá cuando Rosa Arius apareció con otras 4 enfermeras del pabellón de Carmen. Me entregaron un sobre con membrete oficial anunciando la beca memorial Carmen y mamá, para estudiantes de enfermería financiada por donaciones del personal del hospital que las recordaba. Rosa me abrazó fuerte y susurró que Carmen cambió cómo pensaba sobre su trabajo, haciéndole recordar por qué se convirtió en enfermera. Ese verano, me paré frente a 40 maestros en un seminario de entrenamiento del distrito, mis manos temblando mientras explicaba cómo la señora Martínez usó su posición para atacar a nuestra familia. Les mostré las señales de advertencia que perdimos, las violaciones de límites que parecían pequeñas al principio, y cómo los depredadores eligen familias vulnerables. Después de mi presentación, 12 maestros vinieron a compartir sus propias preocupaciones sobre colegas, finalmente sintiéndose lo suficientemente seguros para hablar. Hice 6 seminarios más ese verano, cada uno volviéndose más fácil mientras aprendía a convertir nuestro dolor en algo que podía proteger a otros niños. Papá conoció a Audrey en su grupo de apoyo por duelo en agosto cuando ella compartió su historia sobre perder a su esposo por el mismo cáncer que se llevó a mamá. No trató de arreglar a papá o decirle que todo estaría bien. Solo se sentó con él en la tristeza y entendió por qué algunos días eran más difíciles que otros. Empezaron a tomar café después de las reuniones, luego cena una vez por semana, y para octubre estaba viniendo a ayudarnos a cocinar las recetas de mamá. Nunca trató de reemplazar a mamá, solo se convirtió en esta presencia gentil que nos ayudó a recordar que amar otra vez no significaba olvidar. El primer aniversario de la muerte de Carmen cayó en sábado, y toda la tripulación de La Ventana apareció en el cementerio a las 8 de la mañana, con flores e historias para compartir. Luis trajo fotos del día que todos subimos por la ventana. Ana leyó un poema que escribió sobre zapatos con luces, y Roberto reprodujo la canción favorita de Carmen en su teléfono. Nos sentamos en círculo alrededor de su lápida, contando historias como cómo solía insistir que su elefante de peluche necesitaba su propio asiento en la mesa del comedor y cómo usaba sus zapatos con luces a la quimio para animar a los otros niños. Elena habló más de lo que jamás había hablado, describiendo cómo el valor de Carmen la hizo lo suficientemente valiente para empezar a defenderse. Lloramos y reímos, y nos quedamos ahí hasta que el cementerio cerró, prometiendo volver cada año. 2 semanas después, recibí mi carta de aceptación universitaria para el programa de trabajo social en la Universidad Estatal, y la tripulación de La Ventana me hizo una fiesta sorpresa en la pizzería. Elena realmente dio un discurso sobre cómo verme pelear por Carmen, le enseñó que las reglas no siempre estaban bien, y la familia era más que sangre. Me dieron un álbum de fotos lleno de fotos del último año, incluyendo algunas del juicio, la graduación, y todas nuestras cenas de viernes por la noche, con tripulación de Ventana para siempre, escrito en la portada. Papá lloró cuando lo vio, diciendo que mamá estaría tan orgullosa de la familia que había encontrado y la persona en que me estaba convirtiendo. La semana antes de irme a la universidad, manejé a la prisión de mujeres 2 horas al norte del pueblo con mi carta de aceptación en el bolsillo y la carta de mamá en mi mochila. El guardia en el mostrador frontal tomó mi identificación y revisó mi bolsa mientras firmé el registro de visitantes y esperé que trajeran a la señora Martínez al cuarto de visitas. Se veía más pequeña en el uniforme naranja cuando arrastró los pies con las manos esposadas, su cabello gris en las raíces, sin su tinte usual. Me senté frente a ella en la mesa de metal y saqué la carta de mamá, extendiéndola plana entre nosotros para que pudiera ver cada palabra que mamá escribió sobre sus planes. Mamá sabía todo, dije. Trató de alcanzar la carta, pero el guardia dio un paso adelante y retiró sus manos. Tu madre malentendió mis intenciones. Doblé la carta y la puse de vuelta en mi bolsa. Entendió perfectamente y te detuvo. La señora Martínez se inclinó hacia adelante y su voz se puso suave y falsamente dulce, como solía ser en el salón. Diego, los amaba a ti y a Carmen como mis propios hijos. Solo quería ayudar después de que tu mamá se enfermó. Me levanté y caminé a la puerta sin mirar atrás. El guardia me dijo 3 días después, cuando llamé para verificar que la señora Martínez había lanzado su bandeja de comida a la pared después de que me fui, y gritó por 1 hora sobre niños ingratos antes de que la pusieran en confinamiento solitario. Mi primer semestre en la Universidad Estatal, tomé introducción a psicología infantil con el profesor Martínez, quien nos hizo compartir experiencias personales relacionadas al material del curso. Cuando conté mi historia sobre la señora Martínez durante la unidad sobre comportamiento depredador, toda la clase se quedó en silencio y el profesor Martínez me pidió quedarme después de clase. Quería saber si ayudaría a desarrollar un nuevo módulo curricular sobre depredadores familiares que usan posiciones de autoridad para atacar familias vulnerables. Pasé el resto del semestre investigando casos similares y entrevistando expertos, convirtiéndolo en mi proyecto de tesis que tomaría 3 años más para completar. Papá me llamó en octubre de mi primer año mientras estudiaba en la biblioteca. La tripulación de La Ventana empezó algo, dijo,
y pude escuchar el orgullo en su voz. Luis y Ana habían organizado a toda la clase para crear una organización sin fines de lucro llamada Fundación Zapatos con luces en honor a los zapatos favoritos de Carmen, y ya habían identificado 3 familias siendo atacadas por personas en posiciones de confianza. 15 años en prisión para la señora Martínez me hace preguntarme si hay más sobre su pasado de lo que sabemos, ya que es una sentencia realmente larga para una primera ofensa. Habían recaudado $20,000 en su primera recaudación de fondos y rentado un pequeño espacio de oficina en el centro al lado de la pizzería donde solíamos reunirnos. Cambié mi especialidad a trabajo social al día siguiente y pasé cada receso escolar trabajando con ellos para construir la organización. 4 años pasaron más rápido de lo que esperaba con clases y pasantías y trabajo de tesis, pero finalmente llegó el día de graduación y toda la tripulación de La Ventana estaba ahí en la audiencia, gritando más fuerte que cualquiera cuando caminé por el escenario con mi título. Habían guardado una posición para mí en la organización sin fines de lucro, que había crecido a 6 miembros de personal de tiempo completo y ayudado a 47 familias a reconocer y detener comportamiento depredador. Trabajamos 18 horas al día ese primer año de regreso, creando materiales de entrenamiento y herramientas de evaluación que otras organizaciones empezaron a solicitar. En 2 años, abrimos capítulos en 12 estados, con protocolos estandarizados para identificar lo que llamamos patrones Martínez, en honor a la mujer que nos mostró qué buscar. Las noticias nacionales tomaron nuestra historia cuando ayudamos a detener a una maestra en Ohio, que había estado siguiendo exactamente el mismo manual que la señora Martínez había usado. Y de repente, estábamos recibiendo llamadas de todas partes. Contratamos más personal y nos mudamos a una oficina más grande, pero mantuvimos el elefante de peluche de Carmen en el escritorio del vestíbulo y su foto en cada pieza de literatura que enviamos. Papá había estado saliendo con Audrey por 3 años para entonces, y cuando me dijo que quería proponerle matrimonio, fuimos juntos a escoger un anillo que nos recordara el de mamá sin copiarlo. La boda fue pequeña, solo familia, y la tripulación de La Ventana en el jardín del hospital, donde habían instalado la banca memorial de Carmen, bajo un roble. Papá les había pedido plantar flores solares con luces alrededor de la banca, que brillaban por la noche como sus zapatos solían hacer, y cuando la ceremonia empezó al atardecer, apenas estaban empezando a brillar. Audrey había escrito sus propios votos sobre cómo amar a papá no significaba reemplazar a mamá, sino honrar el amor que vino antes, y no había un ojo seco en el jardín. La recepción fue en la cafetería del hospital, donde el personal había decorado con fotos de todos los niños que Carmen había animado durante sus tratamientos. Y Rosa dio un discurso sobre cómo la valentía de Carmen había inspirado a todo el pabellón pediátrico. Mirando a papá bailar con Audrey, mientras la tripulación de La Ventana cantaba la canción que Roberto había reproducido en la tumba de Carmen, saqué la carta de mamá una vez más y leí la última línea que había escrito. El amor es más fuerte que el mal. Siempre recuerda eso cuando las cosas parezcan oscuras. Mamá había peleado contra la señora Martínez, incluso mientras moría, protegiéndonos con su fuerza final, asegurándose de que esa mujer nunca pudiera lastimar a otra familia de la manera que trató de lastimar a la nuestra. Bueno, gente, eso es todo lo que tengo para hoy. Gracias por acompañarme y dejarme divagar a través de todos esos pequeños detalles. Siempre me encanta sumergirme en estas cosas con ustedes. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y sigan explorando. Si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.